Contábamos hoy muy temprano por la mañana, Bernardo Maniago relataba esta denuncia que realizó una joven de haber sido abusada en la entrada de un edificio, en la entrada de La Cochera. Bernardo está allí en vivo con más detalles. Bernardo. Daniela, muchas gracias. Estuvimos recorriendo hace un momento las calles, ahora en un ratito más vamos a ver más tarde las imágenes y la verdad es que las calles son muy oscuras, hay las copas de los árboles están bastante crecidas y de esa manera se presta para que la joven haya sido interceptada sobre la avenida Rivadavia, al 5600 aproximadamente, la zona de Rivadavia y Víctor Martínez, o Rivadavia y Emilio Mitre, y para que haya venido caminando hasta este lugar prácticamente sin ser advertida, teniendo en cuenta que era más de la medianoche. A esa hora prácticamente no anda nadie. De acuerdo a que nos decía el encargado del edificio, hace momentos atrás cuando hablábamos con él, nos contaba que la joven vive en Avellaneda. Entonces la secuencia sería, siempre de acuerdo a este testimonio, que salía de trabajar y se iba a tomar el colectivo sobre la avenida Rivadavia para regresar a su casa. Bueno, el 85, una de las tantas líneas que pasa por la avenida Rivadavia, a esta altura, bueno, justamente llega hasta Avellaneda. Es probable que haya estado en la parada de colectivos aguardando la llegada de ese transporte. Posteriormente, al ser interceptada, tuvo la posibilidad probablemente de caminar por Emilio Mitre, tal vez por Cachimayo, que es más oscura todavía, tiene las copas de los árboles más cerradas, transita menos gente, por la avenida Alberdi, hasta posteriormente llegar al del Barco Centenera, que se presume es el trayecto que hizo, y venir a este lugar donde finalmente fue violada. Bueno, lo mostramos más temprano, ¿no? Podemos mostrar de nuevo ahora el lugar donde fue la joven abusada, exactamente ese rincón, en una cuadra, la de Walfin al 900, donde a esa hora prácticamente no anda nadie y no hay cámaras de seguridad. Mira, Bernardo, cuadra. Estamos viendo... nos decía el encargado del edificio que en la otra cuadra sí y en la siguiente también, pero no en esta. Sí, a la izquierda de la pantalla justamente el recorrido, ¿no?, que hace esta joven con el hombre donde le intercepta. Y las cuadras, bueno, nosotros hacíamos el cálculo hace un ratito de unas 5 cuadras aproximadamente, pero las cuadras que recorre esta chica amenazada hasta llegar al lugar donde vos estás. Todas cuadras oscuras y con poca gente a esa hora de la noche. Está claro, no se sabe exactamente por qué todavía, lo contábamos más temprano, que le ató las manos por delante del cuerpo, es decir, en esta posición, por delante del cuerpo con una cinta de embalar, y que después de eso el delincuente salió nuevamente a la vereda. No sabe por qué la chica se quedó en el lugar, probablemente porque estuviera amenazada o existe la posibilidad de que la hubiera atado por los pies también, eso no lo podemos saber. Pero el delincuente salió y volvió a regresar, y en ese momento fue cuando la terminó lamentablemente violando. Vos contabas... escapar. Acá en el lugar se encontraron inclusive las cintas. Sí, vos contabas además que, bueno, esa calle Walfin, que nace en Bertres, ahí en Caballito, es oscura porque hay, digamos, a esta altura del año hay mucho follaje, ¿no es cierto? Es decir, los árboles son bastante grandes en ese lugar, permite la oscuridad en esa zona, si bien está iluminada también. Pero digamos, el trayecto por lo que se presume por Centenera, que es por donde vino la joven retenida por este delincuente, por este violador, ¿no es cierto? Es decir, por la esquina de donde estás vos. Bernardo, ¿nos escuchás? Bueno, sí. Bueno, ahí nos estaban diciendo. No, disculpa. Sí, ¿Me escuchás? Perdón, Javier. No, nos estaban diciendo, estábamos consultando ahí con algunos vecinos, el lugar donde trabaja la chica. Nos dicen que es un McDonald's. Bueno, es el que está en Rivadavia. De comidas rápidas. Bernardo. Sí, unas cuadras más adelante, no sé exactamente dónde. Ajá. Sí, pero no en primera junta, sino unas cuadras más hacia, en dirección a General Paz, digamos. Exacto, cerca del colegio así que está ahí, un colegio muy conocido en la zona. Pero te preguntaba, en la esquina de Centenera es por donde ella viene retenida por este hombre, por este delincuente, el violador. Y después el violador dicen que también vuelve por ese lugar, ¿no es cierto? Aparentemente sí, aparentemente regresa. ¿Por Centenera? Regresa por ese lugar, por Centenera, por del barco Centenera. Bueno, por eso es clave la investigación que se haga sobre las cámaras de seguridad. Si les parece, vamos a escuchar lo que nos decía el encargado de un edificio vecino esta mañana,
que es un testimonio importante, no solamente porque es un vecino de la zona y conoce el lugar, sino porque él presenció la reconstrucción del hecho y escuchó el testimonio de la propia joven. Dale. A esa hora no anda prácticamente nadie, ¿no? No, a esa hora no, es una zona muy tranquila, pero a esa hora de la noche es una zona media muy desértica. Sí, o sea que es probable, porque se dice que la chica bajó el colectivo en Rivadavia y Emilio Mitre, o sea que es probable que haya venido las cuadras que toman esa distancia sin cruzarse prácticamente con nadie, ¿no? Sí, se supone que fue así, fue abordada en Víctor Martínez y Rivadavia. La otra versión es Víctor Martínez y Rivadavia. Víctor Martínez y Rivadavia, esa es la parte donde fue abordada la piba. Es una cuadra más. Sí, lo trajeron amenazada hasta el lugar. No es que vino caminando sobre, no. Habían quedado en el lugar aparentemente los restos de una cinta de embalar y un cinturón. No, cinturón no se utilizó, lo que se utilizó fue cinta de embalar que... ¿Usted la pudo ver a la cinta? Sí. ¿Cómo era? Cinta de embalar, la cinta transparente de embalar. Sí, esa cinta, la cinta ancha, que si a uno le atan las manos con eso o se lo ponen en la boca prácticamente no tiene posibilidad de hacer nada, ¿no? Sí. ¿Había mucha cinta? No, lo que quedó fue el resto que lo había puesto en la boca. El resto de la otra cinta aparentemente se lo llevó la piba cuando se fue. Así que es lo que se sabe hasta ahora. Sí. Es probable, lo que especula la policía, es probable, digo, que él conociera, porque la entrada de la cochera al lado no le funciona la luz de noche, ¿es correcto? No, las luces son automáticas, lo que usted ve están apagadas. Sí. Como no hay encargado ahí, las luces funcionan automáticamente. Y no tiene sistema de cámara de vigilancia tampoco el edificio. No. Sí. O sea que la cochera es muy a propósito, ¿no? Para que pase lo que pasó. Y sí, o sea, estaba pensado con una fachada buena, pero no para lo que aparentemente utilizó el tipo. Sí. Aparte, la persona que vino acá es una persona conocedora del lugar. ¿Usted cree que es conocedora de la zona? Imagínense que en 100 metros no hay una cámara. El negocio de la esquina cierra entre las 2 y las 3 de la mañana. Sí. La posta policial que está ahí se va a las 3 de la mañana. Sí. Es una zona libre. Sí. En la otra cuadra hay cámara, Acá prácticamente le libera. Ahora le preguntamos, Javier, pero nos decía que esta cuadra no tiene ninguna cámara de seguridad. No tiene ni una cámara. Sí, y a esa hora, después de las 12, los negocios de la zona están todos cerrados. Sí, después de las 1 o 2 de la mañana no hay nada abierto. No hay nada. O sea que él tenía prácticamente garantizado, si se cruzaba con alguna persona podía ser, pero prácticamente con nadie. O sea, si no lo encontraba la piba, encontraba a otra persona, otra mujer por acá, era carne de cañón. Sí. Contemos que falta de iluminación, los árboles son muy frondosos, falta poco de iluminación acá. Bueno, ahí estábamos escuchando justamente el relato del encargado del edificio. Mauro, a ver, ¿qué detalles hay? Ahí está investigando obviamente la comisaría 12, que es la que tiene jurisdicción en el lugar, ¿no? Buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día. Lo más importante es que el relato de ella fue verificado prácticamente en el acto, lo cual no es poco. En general, una víctima de un delito sexual no puede recordar tantas precisiones por el estado de shock, por el temor. Esta chica tuvo la posibilidad, o por lo menos la valentía de automáticamente, una vez que logra desatarse de esa cinta que ataba sus manos, un familiar de ella vive muy cerca. No vamos a decir dónde, vive a unas 4 o 5 cuadras, pero no decimos la precisión. Y ella va a la casa de ese familiar a pedir ayuda y desde ahí hacen el llamado al 911. Con lo cual la policía va en el acto al lugar. Este es un dato para destacar porque puede servir para la investigación. Y cuando van al departamento o al edificio, a la cochera, a las 3 y pico de la mañana, 4 de la mañana, estaban los trozos de cinta, había sangre en el lugar y todos elementos que pueden servir. Uno dirá, ¿para qué puede servir encontrar la cinta? Tal vez tenés las huellas del autor. Porque el autor tuvo que haber tocado esa cinta para intimidar a la víctima y atarla. Lo que ella dice es, concretamente, la denuncia. Vamos a contar lo que ella dice. Ella dice, salgo de trabajar, camino por Rivadavia, altura Víctor Martínez. Llego a Emilio Mitre y en Emilio Mitre viene un tipo armado. Ella habla de un arma de fuego, que es lo que explica la imposibilidad de resistirse. Claro. Muchos decían, ¿por qué no gritó? Nadie la escuchó. Hay que estar en la piel de una persona que está siendo víctima de un delito sexual. El tipo la lleva caminando
hicimos el cálculo con ustedes, 3 cuadras, 4, bajo intimidación. En general suelen utilizar el pretexto de decirle caminá y hacete pasar por mi novia, es una típica de estos delincuentes sexuales. Y cuando llegan a esa cochera, que es el único lugar que estamos viendo encajonado, que para colmo miren un detalle, pareciera o que el delincuente conoce de antemano el dato, tuvo suerte en su faena criminal. ¿Saben algo de ese edificio? Los departamentos A, las habitaciones no dan a la calle, dan al fondo, con lo cual a la calle dan los comedores, los comedores. Sí. Entonces, el living. Ninguno de los vecinos en ese horario escuchó nada porque todas las habitaciones donde la gente duerme dan hacia atrás del edificio. Esa es una explicación de por qué no se escuchó absolutamente nada. La otra, que la víctima ni siquiera haya podido gritar ni pedir ayuda. El encargado nos decía hace algunos momentos, y lo escuchábamos recién, que en esa cuadra justo no hay cámaras de seguridad, sí en las otras 2 esquinas, y que ese edificio, el que estamos viendo, tampoco tiene cámara de seguridad, a diferencia de otros edificios nuevos que sí tienen alguna. ¿Es alguien que conoce la zona y sabía todo esto o le salió de casualidad? Y digo, hay un edificio pegado a este del 920 de Walfin que tiene una camarita, pero es la típica camarita de monitoreo de las empresas de televisión por cable que no graban absolutamente nada, que es para cuando te tocan el timbre mirar quién viene, punto. No graba, no retiene en la memoria las imágenes. Descripción del atacante: 55 años, pelo canoso o entrecano, una campera de la selección argentina, una bermudas y una mochila. Esa es la descripción que hace la víctima. Hay que pensar y presumir. Es la primera vez que un tipo de estas características comete un ataque porque ya llevaba consigo, hay que llevar la cinta de embalar adentro de la mochila, mínima logística para cometer el hecho. Arranca como un asalto, la víctima cuenta, primero me roba, me ata, y cuando se está por ir, vuelve sobre sus pasos y me abusa sexualmente. Esta es la secuencia que describe la víctima. Están trabajando a tal punto con el relato de la víctima que ayer, esto no había trascendido, a las 6 de la tarde fueron con la víctima a un domicilio puntual a mostrarle una cámara de seguridad. Para decirle, primero, esta persona que está acá, que camina, porque tenemos a favor una cosa, la franja horaria hace más fácil ubicar en esa zona caminando al sospechoso, porque hay poca gente. Se supone la franja horaria que está tomando la Federal va de 12 a 3. Entonces la llevaron a la víctima, le hicieron ver cámaras de seguridad, sobre todo una le interesó a la policía mostrarle de un consorcio, a ver si ella reconocía o no a una persona que en teoría venía tras sus pasos. Ese es un elemento que ayer se barajó. Se le dio intervención a la Brigada de Violencia Sexual de la Comisaría 12, que tiene gente que está habilitada y entrenada para trabajar en casos de delitos sexuales. Es muy parecida la historia, como la estamos contando, al caso del delincuente que en la zona de Chacarita aprovecha que una joven baja del colectivo, la sigue 2 cuadras, la mete en un callejón, la encierra y la lleva a una zona de fábricas. Lo que acá nos sorprende a todos, que por eso es un caso distinto en términos del impacto, obviamente que es gravísimo como todo delito sexual, es el lugar. Uno dice, la mente del criminal traspasa cualquier lógica o razón. Vos decís, en la mente del tipo, ¿se va a arriesgar a cometer un delito sexual en una zona superpoblada, con un montón de departamentos y demás, con gente que puede pasar? Y el tipo se animó. Se animó, buscó el único cajón sonoro que había en toda esa cuadra, lo buscó para cometer el ataque. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿conoce la zona? ¿Trabaja por la zona? ¿Camina por la zona? ¿O fue todo casualidad? En instantes tal vez tengamos un material que pueda explicar o que por lo menos pueda aportar un dato sobre el autor material de esta violación. Vamos a esperar. Lo que digo es, este caso nos está impactando por el lugar. Uno desde la lógica dice, no puedo creer que un delincuente sexual se anime a cometer un delito en una zona tan poblada. Bueno, se animan justamente porque se sienten impunes y porque no les importa y porque no tienen temores. La lógica del tipo es, la llevo al único lugar que veo más o menos aislado, más o menos oscuro, y ahí la violó. Bien. Así fueron las cosas. Bueno, después vamos a seguir hablando de esto, por supuesto, y además te voy a preguntar el patrón de conducta de ataque justamente de este violador. Gracias, Mauro.